Sostengo con mi mano temblorosa la suya, mucho más pequeña y torpe, guiando el destornillador de precisión hacia la cabeza minúscula de un tornillo que apenas es más grande que una mota de polvo. Más despacio, Leo, le susurro, y el aliento se me condensa levemente en el frío aire de la relojería. No estás luchando contra el mecanismo, estás dialogando con él. Cada pieza tiene su sitio, su propósito, su voz. Si la fuerzas, se callará para siempre. El chico frunce el ceño, mordiéndose el labio inferior con una concentración que parece dolerle. Su mundo se mueve a la velocidad de la fibra óptica, de los mensajes instantáneos. Y aquí, en mi taller detenido en el tiempo, le pido que aprenda el lenguaje de la paciencia, un dialecto casi extinto. Es una danza delicada, la de mis dedos nudosos y manchados por décadas de aceite y los suyos, limpios y acostumbrados a la superficie lisa de una pantalla. Siento la tensión en su muñeca, el impulso de querer terminar ya, de ver el resultado. Pero el tiempo, mi querido muchacho, no entiende de atajos. Me pregunto a menudo, mientras le observo batallar con un muelle de escape o alinear un tren de engranajes, ¿qué es lo que de verdad le estoy transmitiendo? ¿Acaso se trata solo de la habilidad manual para devolverle la vida a un autómata de latón y acero? ¿O es algo más profundo, algo que ni siquiera yo mismo soy capaz de articular por completo? Cada vez que le explico cómo la energía se almacena en el muelle real para liberarse en impulsos medidos y exactos, siento que estoy hablando de la vida misma, de cómo guardamos nuestras esperanzas y nuestros esfuerzos para dosificarlos a lo largo de los años, con la esperanza de que el tic-tac no se detenga prematuramente. Le enseño a escuchar el latido de un reloj, pero lo que realmente anhelo es que aprenda a escuchar el suyo propio, a comprender que cada segundo es un regalo irrecuperable, una pieza única en el complejo mecanismo de su existencia. ¿Entenderá alguna vez que reparar relojes es, en realidad, una excusa para aprender a reparar el alma? Leo llegó a mi puerta hace 3 meses, empujado por unos padres desesperados que veían en su impaciencia un mal de nuestro siglo. «No sabe esperar nada, Julián», me dijo su madre. Lo quiere todo ya, y si no lo consigue, se frustra y lo abandona. Al principio me negué. Mi tiempo, sentía yo, ya estaba agotado. Viudo desde hace 5 años, mis días eran un eco silencioso del pasado, marcado únicamente por el compás desafinado de los relojes que esperaban una reparación que a mí ya no me apetecía darles. Mi taller, antes un hervidero de vida y precisión, se había convertido en un mausoleo de mecanismos silenciosos. Pero entonces vi los ojos del chico, una mezcla de desafío y una curiosidad genuina que me recordó a mí mismo a su edad, cuando mi abuelo me sentó por primera vez en este mismo taburete. Vi una chispa que la prisa del mundo moderno no había logrado extinguir del todo. Y acepté, no por él, sino por el recuerdo de quien yo fui. Nuestras primeras semanas fueron una batalla constante contra su naturaleza impulsiva. Quería correr antes de saber andar. Desmontaba las piezas con una rapidez pasmosa, pero luego era incapaz de recordar su orden, su lógica interna. «Esto es imposible», exclamaba, arrojando las pinzas sobre el tapete de trabajo con un gesto de rabia contenida. Y yo, con una calma que a mí mismo me sorprendía, las recogía y se las volvía a poner en la mano. La relojería no es una carrera, Leo, es una meditación. La impaciencia es el óxido del artesano. Tienes que aprender a respirar al ritmo del volante, acompasado y sereno. Observa, siente, escucha. El reloj te dirá lo que necesitas si dejas de gritarle con tus prisas. Poco a poco, empezó a entender que el silencio y la observación eran herramientas tan importantes como la lupa o el bruñidor. Empezó a ver que cada fracaso era una lección, no un final. ¿Tú también tienes algo valioso que enseñar?
El primer gran obstáculo presentó bajo la forma de un áncora de escape, una pieza diminuta y delicada con 2 rubíes incrustados que parecen 2 gotas de sangre petrificada. Leo debía colocarla en su puente, un acto que requiere la precisión de un cirujano y la paciencia de un monje. Durante casi 1 hora, lo intentó una y otra vez. La pieza resbalaba de sus pinzas, caía sobre el tapete o se negaba a encajar en los pivotes por una fracción de milímetro. Veía cómo la frustración volvía a apoderarse de él, cómo sus hombros se tensaban y su mandíbula se apretaba. «No puedo, Julián, es demasiado pequeña. Mis dedos son demasiado grandes, demasiado torpes», susurró, al borde de la rendición. Era la voz de la inseguridad, ese antagonista invisible que sabotea más sueños que cualquier dificultad técnica. Su mirada buscó la mía, esperando quizás que yo tomara el relevo y terminara el trabajo para él. En lugar de arrebatarle las pinzas, que es lo que su frustración esperaba, puse mi mano sobre su hombro y esperé a que su respiración agitada se calmara un poco. «Mírame, Leo. Ahora no estás colocando una pieza, estás luchando contra ti mismo». Le conté entonces la historia de mi primera gran reparación, un cronógrafo marino para un viejo capitán de barco. Tenía apenas 15 años y mi maestro me encomendó la tarea. Me pasé 2 días enteros intentando ajustar el espiral del volante, un resorte más fino que un cabello humano. Estaba convencido de que lo rompería. Mi maestro, un hombre de pocas palabras, simplemente se sentó a mi lado y me dijo: «El metal siente tu miedo, Julián. Trátalo con respeto, no con temor. No le estás ordenando, le estás pidiendo que vuelva a su forma. Háblale con las manos. La confianza no nace del éxito, sino de perseverar a través del fracaso». Leo me escuchó en un silencio absoluto, absorbiendo cada una de mis palabras no como un sermón, sino como un secreto compartido. Luego cerró los ojos un instante, inspiró profundamente por la nariz y exhaló lentamente por la boca, como si estuviera expulsando toda la tensión acumulada. Volvió a tomar las pinzas. Esta vez su movimiento fue completamente diferente, más lento, más deliberado, casi reverencial. No había tensión en sus dedos, sino una especie de fluidez respetuosa. Acercó el áncora a su lugar, y esta vez, como por arte de magia, los pivotes se deslizaron en sus alojamientos con un clic tan suave que fue más sentido que oído. Levantó la vista hacia mí, y sus ojos brillaban con un orgullo puro, una victoria personal que valía más que cualquier aplauso. Lo he hecho», tartamudeó. Yo asentí, sonriendo. «No, Leo, lo habéis hecho el reloj y tú, juntos. Habéis llegado a un acuerdo». A partir de ese pequeño pero monumental triunfo, su confianza floreció de una manera extraordinaria. Empezamos a adentrarnos en mecanismos más complejos, relojes con calendarios completos, fases lunares e incluso un repetidor de minutos que encontré en un cajón olvidado. Le enseñé a diagnosticar por el sonido de su latido una habilidad que va más allá de la vista. «¿Oyes eso?», le decía, acercando un reloj a mi oído y luego al suyo. «El tic-tac no es simétrico. Tic-tac, tic-tac. El impulso es irregular, como un corazón con arritmia. El problema está en el escape, probablemente en la posición del dardo o en la tensión del muelle». Él aprendía con una rapidez que me asombraba. Su mente joven, acostumbrada a procesar información a gran velocidad, absorbía los conceptos mecánicos y los aplicaba con una lógica sorprendente. Su impaciencia inicial se estaba transformando en una eficiente y metódica curiosidad. Cada reloj que abríamos sobre el tapete verde era un nuevo capítulo en nuestro libro de lecciones compartidas. Un reloj de trinchera de la Primera Guerra Mundial, con su esfera de radio aún débilmente luminiscente, nos sirvió para hablar del valor, de cómo un objeto tan pequeño podía ser la única conexión de un soldado con el tiempo de la paz.
con la promesa de un hogar. Un elegante reloj de señora de los años 20, con una caja de platino y diamantes, nos llevó a imaginar las fiestas y los bailes que había presenciado, las manos enguantadas que lo habían lucido. Yo le contaba las historias que mi abuelo me contaba a mí, sobre los grandes maestros relojeros, sobre la invención del cronómetro marino que permitió al hombre navegar por los océanos con seguridad. La historia del tiempo se entrelazaba con la historia de la humanidad, y nuestro pequeño taller se convertía en el epicentro de un viaje fascinante a través de los siglos. Superamos otro desafío técnico con un carillón de Westminster cuyo mecanismo de sonería estaba completamente desincronizado. Las campanadas sonaban a deshora, creando una cacofonía en lugar de la melodía familiar que anuncia las horas. Era un verdadero rompecabezas de palancas, rastrillos y ruedas contadoras que debían moverse en una coreografía perfecta. Yo estaba a punto de abordarlo de la manera tradicional, desmontando y revisando cada pieza por separado, un proceso largo y tedioso. Pero Leo, con su mente fresca y sin los vicios de la costumbre, me detuvo. «Espera, Julián, ¿y si lo vemos como un sistema, como un programa que se ejecuta mal?» Sacó una libreta y empezó a dibujar un diagrama de flujo, algo que a mí nunca se me habría ocurrido. ¿Funcionaría este enfoque moderno en un arte tan antiguo? La duda me asaltó por un instante, pero su entusiasmo era contagioso. El proceso de mapear cada interacción mecánica en su libreta nos obligó a ver el conjunto de una forma completamente nueva. Trazó flechas, anotó secuencias y asignó funciones a cada palanca, como si estuviera depurando un código informático. Gracias a su esquema, descubrimos que el problema no estaba en una única pieza rota, como yo había asumido por pura experiencia, sino en una sutil desalineación acumulativa entre varias palancas, un error de cascada que solo se hacía evidente al visualizar el sistema completo en su diagrama. Fue una revelación para mí. Su enfoque lógico y sistemático, sin duda un producto de su generación digital, complementaba a la perfección mi conocimiento intuitivo y mi experiencia práctica. Juntos, logramos que el carillón volviera a cantar su melodía con una claridad y precisión que probablemente no había tenido en 50 años de servicio. Aquella tarde, mientras el eco de las campanadas llenaba el taller con su melodía restaurada, sentí una profunda oleada de gratitud que me recorrió por dentro. Este chico no solo estaba aprendiendo de mí, me estaba obligando a reaprender, a cuestionar mis propios métodos, a salir de mi zona de confort después de décadas de hacer las cosas de la misma manera. Me estaba demostrando que el conocimiento no es un monolito estático que se transmite de forma unilateral, de maestro a aprendiz, sino un río vivo que se enriquece y crece con nuevos afluentes, con nuevas perspectivas. Estaba insuflando nueva vida no solo a los relojes viejos y olvidados que poblaban mis estanterías, sino también al viejo relojero que los cuidaba, a mí mismo. Su presencia estaba reparando algo más que mecanismos de latón y acero, estaba reparando mi propio espíritu. El siguiente paso fue la lubricación, el arte de dar de beber a la máquina. Le expliqué que cada punto de fricción necesita una gota de aceite, pero no una gota cualquiera. El aceite para los pivotes rápidos es fino como el agua, para no frenarlos. El de los muelles es denso, para que se adhiera. Usar el incorrecto es como darle veneno al reloj, le dije mientras le mostraba los pequeños recipientes de cristal. Le entregué un aceitador, una herramienta con una punta más fina que una aguja, capaz de recoger una cantidad de aceite casi invisible. La clave es tocar el rubí y dejar que la capilaridad haga su trabajo. Ni una gota de más, ni una de menos. Es un acto de fe y precisión. Contuvo la respiración.
su pulso firme, y aplicó la primera gota con la delicadeza de quien posa una mariposa sobre una flor. Fue mientras reensamblaba el tren de rodaje de ese carillón, después de haberlo lubricado a la perfección, cuando Leo se detuvo y frunció el ceño. «Julián, ven a ver esto». Me acerqué, ajustándome la lupa en el ojo. Estaba señalando el pivote de la rueda de segundos. Creía que era una mota de polvo, pero no lo es. «Míralo desde este ángulo». Giró la platina ligeramente bajo la luz de la lámpara, y entonces lo vi. Un desgaste minúsculo, casi imperceptible, en el lateral, que seguramente causaba una fricción anómala en ciertos puntos de su rotación. Era un defecto que mis ojos, cansados por los años, habían pasado por alto en la inspección inicial. Él, con su vista joven y su enfoque metódico, lo había encontrado. Me quedé sin palabras, lleno de un orgullo que apenas podía contener. El alumno no solo aprendía, empezaba a ver más allá que el maestro. Aquel descubrimiento del desgaste en el pivote marcó un antes y un después en nuestra dinámica. Ya no era yo quien guiaba cada uno de sus movimientos. Ahora, a menudo, trabajábamos en un silencio cómplice, cada uno inmerso en su propio mecanismo, pero conscientes de la presencia del otro. Sus manos habían adquirido una memoria propia, una inteligencia táctil que iba más allá de mis instrucciones verbales. Lo observaba de reojo mientras seleccionaba el destornillador exacto por el grosor de la ranura del tornillo, o mientras aplicaba con las pinzas la presión justa para encajar un puente sin dañar los pivotes. Había dejado de ser un simple ejecutor de órdenes para convertirse en un intérprete del lenguaje de los engranajes. Veía en sus gestos la misma economía y precisión que mi abuelo me había inculcado a mí, un legado que yo creía perdido y que ahora, milagrosamente, renacía en las yemas de sus dedos, más vivos y seguros que nunca. El verdadero punto de inflexión llegó una mañana gris de otoño. Le había encomendado la limpieza y el montaje de un reloj de pulsera bastante común, un calibre suizo sencillo pero fiable. A mitad del proceso se detuvo y me llamó con una calma inusual. «Julián, creo que el muelle real está fatigado. No tiene la fuerza que debería». Me acerqué, escéptico. Era un diagnóstico sutil, algo que normalmente requiere años de experiencia para percibir. Tomé el barrilete, extraje el muelle con cuidado y lo examiné. Tenía razón. La curva en S, inversa que indica una buena reserva de potencia, estaba debilitada, casi plana. No había una rotura visible, ningún defecto obvio, solo esa falta de vitalidad que él había sido capaz de sentir. Le miré y asentí lentamente, un orgullo inmenso, silencioso y profundo, instalándose en mi pecho. Ya no solo veía las piezas, empezaba a sentir la vida que les faltaba. Ese día celebramos el éxito no con grandes palabras, sino con un gesto que para nosotros lo significaba todo. Abrí el cajón más bajo de mi mesa de trabajo, un lugar que no había tocado en años, y saqué un pequeño estuche de cuero. Dentro, sobre un lecho de terciopelo ajado, descansaba mi primer juego de bruñidores, las herramientas que mi maestro me regaló cuando consideró que estaba listo. Se los puse en la mano. «Estos ya no me hacen falta a mí», le dije. «Un artesano de verdad necesita sus propias herramientas, las que se amoldan a su mano y a su manera de trabajar. Es hora de que empieces a construir tu propio legado». Leo los sostuvo con una reverencia que me emocionó. No eran solo trozos de acero pulido, eran un testigo, la transferencia de una confianza ganada a pulso, gota a gota de aceite, pieza a pieza ensamblada. Comenzó a desarrollar una autonomía que me dejaba maravillado y, he de admitirlo, un poco melancólico. Llegaba al taller antes que yo. Abría con su propia llave y cuando yo entraba ya lo encontraba con la lupa puesta, estudiando el problema de un nuevo reloj que había llegado el día anterior. Había empezado a organizar la mesa de trabajo a su manera,
con una lógica sistemática que, aunque diferente a la mía, resultaba endiabladamente eficiente. Colocaba las piezas desmontadas sobre un diagrama impreso del mecanismo, asegurándose de que cada tornillo volvía a su agujero exacto. Era su método, nacido de su propia mente. Me di cuenta de que mi trabajo ya no consistía tanto en enseñarle qué hacer, sino en apartarme y dejarle hacer, en confiar en el conocimiento que yo mismo le había transmitido. Esta nueva independencia trajo consigo un temor sutil, una pregunta que me asaltaba en las noches de insomnio. ¿Le habré enseñado lo suficiente? El mundo de la relojería es un océano de excepciones, de calibres extraños, de reparaciones imposibles que no vienen en ningún manual. Le había dado el mapa y la brújula, pero estaría preparado para las tormentas inesperadas, para los monstruos marinos mecánicos que sin duda encontraría en su travesía. ¿Recordaría la importancia de calentar una pieza antes de intentar doblarla? ¿Sabría distinguir el sonido de un pivote seco del de uno que está roto? Esta aprensión no nacía de la duda sobre su capacidad, sino del profundo deseo de que su camino fuera más sencillo que el mío, de haberle podido allanar el terreno lo máximo posible antes de que tuviera que caminarlo solo. Un día, mientras yo luchaba con un volante que se negaba a ser equilibrado, Leo se acercó sigilosamente. Había estado observándome durante varios minutos, en silencio. Estás añadiendo peso, pero el problema no es de equilibrio estático, es dinámico, dijo en voz baja. La virola del espiral no está perfectamente plana y al oscilar desplaza el centro de gravedad. Por eso se descompensa en movimiento. Me quedé helado, con el tornillo de la llanta a medio colocar. Tenía toda la razón. Era un error de principiante por mi parte, cegado por la costumbre de buscar siempre la solución más habitual. Él, con su mirada fresca y sin contaminar por décadas de rutina, había visto el problema real. Aquel día, el aprendiz no solo resolvió el problema, le enseñó al maestro a no dar nada por sentado. A partir de entonces, nuestras sesiones se transformaron en diálogos, en un intercambio constante de ideas. Yo le ofrecía la perspectiva de la experiencia, los atajos aprendidos a base de errores, y él me devolvía una visión analítica, una capacidad para descomponer problemas complejos en partes manejables que a mí a menudo se me escapaba. Empezamos a aceptar reparaciones que yo antes habría rechazado por considerarlas demasiado complicadas o tediosas. Su energía y su enfoque metódico me contagiaron un entusiasmo que creía perdido para siempre. El taller volvió a ser un lugar de descubrimientos, un laboratorio donde dos mentes, separadas por 60 años de vida, pero unidas por la misma pasión, desafiaban juntas los límites de lo que se podía reparar, de lo que se podía devolver a la vida. Su confianza creció de forma exponencial, pero nunca derivó en arrogancia. Mantenía una humildad profunda ante el mecanismo, un respeto por el ingenio de los maestros que lo habían creado siglos atrás. Un día lo encontré simplemente sosteniendo una platina a contraluz, admirando la perfección de los puentes acabados a mano. ¿Te imaginas hacerlo todo con la luz de una vela y herramientas forjadas por uno mismo?, me preguntó. Tenían que ser artistas, además de ingenieros. Esa capacidad para apreciar no solo la función, sino también la belleza y la historia contenida en cada pieza, era la señal definitiva de que había entendido la verdadera esencia del oficio. No se trataba solo de arreglar cosas, se trataba de honrar el tiempo y el talento que otros habían invertido mucho antes que nosotros. Empecé a confiarle la comunicación con los clientes, una tarea que siempre me había resultado pesada, y descubrí que poseía un don especial para ello. Les explicaba el problema de su reloj con una claridad y una paciencia asombrosas, usando analogías que cualquiera podía entender.
Imagine que el muelle real es el depósito de gasolina y el escape es el carburador que dosifica la energía en pequeñas gotas para que el motor funcione a un ritmo constante. Le oí decir a una señora. La gente salía de la tienda no solo con la confianza de que su reloj estaba en buenas manos, sino con una nueva apreciación por la maravilla mecánica que llevaban en la muñeca. Estaba construyendo puentes, no solo entre engranajes, sino también entre el arte de la relojería y el mundo exterior. Una tarde, mientras cerrábamos el taller, le entregué las llaves de un viejo reloj de pared que llevaba más de 20 años colgado y en silencio en la pared del fondo. Era el reloj del abuelo, el que me vio crecer con su solemne tic-tac. «Este es para ti», le dije. «No quiero que lo repares siguiendo mis pasos. Quiero que lo estudies, que lo entiendas y que encuentres tu propia manera de devolverle la voz. Tómate el tiempo que necesites. Ya no tienes que demostrarme nada a mí, solo a ti mismo». Era el paso final, el momento de soltar la última amarra. Sabía que estaba listo. La pregunta ya no era si lo lograría, sino cómo me sorprendería en el proceso, qué nueva lección, sin saberlo, me estaría preparando a mí. Saqué el reloj de la vitrina con un cuidado reverencial. Era un autómata musical, una pieza exquisita y terriblemente compleja que le había regalado a Elena en nuestro 20º aniversario. Dejó de funcionar el mismo día que ella se fue, y ningún esfuerzo por mi parte había logrado devolverle ni el movimiento ni la música. Para mí, se había convertido en un símbolo de mi pérdida, un corazón de metal que se había roto al mismo tiempo que el mío. Colocarlo sobre la mesa de trabajo fue como reabrir una herida. Le expliqué a Leo su historia, mi voz quebrándose por momentos. Le hablé de la pequeña bailarina que debía girar al compás de una melodía de Mozart, de cómo Elena pasaba horas mirándola, diciendo que era la cosa más mágica que había visto. Era confesarle mi mayor fracaso profesional y personal. Un solo objeto. Leo lo examinó con un respeto absoluto, pero sin el peso emocional que a mí me paralizaba. Para él era un problema mecánico fascinante, un desafío a su intelecto. Durante días lo desmontamos pieza a pieza, con una metodología que él insistió en seguir. Cada componente era fotografiado, etiquetado y colocado en una bandeja específica. Creamos un mapa del mecanismo, una hoja de ruta a través de su complejidad. Yo le señalaba las partes que ya había revisado 1000 veces. El tren de rodaje, el sistema de sonería, el diminuto peine musical. He comprobado cada diente, cada pivote, todo parece estar perfecto, pero simplemente no funciona. No hay una causa lógica, le confesé, mi vieja frustración resurgiendo como una marea amarga. Era la voz de la derrota, la que había aceptado que hay mecanismos, como hay recuerdos, que es mejor no volver a tocar. Él asentía, escuchaba, pero su mente trabajaba de una forma distinta. No se fiaba solo de la inspección visual. A veces no ves el problema porque estás demasiado cerca o porque esperas encontrar un tipo de error concreto, dijo con una sabiduría impropia de su edad. Fue entonces cuando hizo algo que rompió todas las reglas de mi taller. Sacó su teléfono móvil. Mi primer impulso fue reprenderle. Recordarle que aquel santuario de la mecánica no era lugar para distracciones digitales. Pero me contuve. Colocó el aparato en un pequeño trípode improvisado, apuntando la lente directamente al corazón del mecanismo, reensamblado. «No voy a buscar la solución en Internet, Julián», me aclaró, adivinando mi pensamiento. «Voy a hacer que el reloj nos la muestre él mismo. Vamos a ver lo que el ojo humano no puede ver». Su plan era tan simple como genial. El problema podría no ser una pieza rota, sino una interacción, un error de sincronización que ocurre demasiado rápido para que podamos percibirlo, explicó mientras ajustaba el enfoque en la pantalla. Pero la cámara de este teléfono
puede grabar a una velocidad altísima y luego reproducirlo a cámara superlenta. Con sumo cuidado, le dio un mínimo impulso al volante con una pinza, lo justo para que el mecanismo intentara ponerse en marcha durante una fracción de segundo. La pantalla del teléfono parpadeó mientras capturaba ese instante efímero. Yo observaba, con el escepticismo de 80 años luchando contra la curiosidad de un niño. ¿Podría ese pequeño rectángulo de cristal y silicio desvelar un secreto que se me había resistido durante más de 5 años de examen minucioso y doloroso? Reprodujo la grabación en la pantalla. Lo que a simple vista había sido un simple temblor, un intento fallido de arranque, se convirtió en la pantalla en un ballet mecánico lento y detallado. Avanzamos el vídeo fotograma a fotograma y entonces lo vimos. Ambos lo vimos al mismo tiempo. Una minúscula palanca del sistema de la caja de música, casi invisible, se retiraba una fracción de segundo antes de tiempo. No llegaba a liberar por completo el rastrillo de la sonería, lo que a su vez provocaba un bloqueo en cascada que frenaba todo el tren de rodaje principal. No era una pieza rota ni desgastada, era un fantasma en la máquina, un error de coreografía, un suspiro temporal demasiado breve para ser visto, pero lo suficientemente potente como para imponer el silencio. Un defecto que solo podía revelarse a través de una mirada más lenta que la vida. Me quedé completamente inmóvil, sin aliento. El zumbido de la calle, el tic-tac de los otros relojes, todo desapareció. En ese instante comprendí algo fundamental. Durante toda mi vida me había fiado de mis manos, de mi lupa, de mi oído. Eran las herramientas sagradas de mi arte, transmitidas por mi abuelo. Jamás se me habría ocurrido que una herramienta del mundo de Leo, de su universo de velocidad y pantallas, pudiera ofrecerme una nueva forma de escuchar, una nueva forma de ver la esencia de mi propio oficio. No estaba simplemente enseñándole a un chico a reparar relojes. Él me estaba enseñando a mí a mirar en el siglo XXI. El conocimiento no era una reliquia que yo le entregaba, era un organismo vivo que él, con sus nuevas herramientas, estaba ayudando a evolucionar ante mis propios ojos. La reparación en sí misma fue casi anticlimática, absurdamente sencilla. Una vez localizado el problema, solo tuvimos que limar una minúscula porción de la leva que accionaba aquella palanca. Apenas unas micras de metal, para corregir el desfase temporal. Fue un trabajo de 5 minutos que resolvió un lustro de silencio. Con el corazón en un puño, volvimos a montar esa sección del mecanismo. Leo me miró, cediéndome el honor. Tomé la llave y le di una vuelta mínima al muelle. Se escuchó un clic suave, un zumbido creciente, y entonces, como un milagro que emerge de la quietud, las primeras notas cristalinas de Mozart llenaron el taller por primera vez en años. La pequeña bailarina, liberada de su prisión temporal, comenzó a girar con una gracia delicada y perfecta. El reloj de Elena había vuelto a la vida. Miré a Leo, que sonreía con una satisfacción tranquila y profunda. Ya no veía en él a un aprendiz, a un muchacho al que yo guiaba. Veía a un colega, a un igual, un relojero con todas las letras. El peso que aquel reloj había depositado sobre mis hombros durante tanto tiempo se desvaneció, reemplazado por una ligereza y una gratitud inmensas. Ya no era un monumento a mi pérdida, sino un testamento de lo que habíamos construido juntos. Aquel día comprendí que el verdadero legado no consiste en transmitir un saber inmutable, sino en tener la humildad de permitir que la nueva generación lo cuestione, lo enriquezca y lo haga suyo. La enseñanza se había convertido, por fin, en un diálogo. Y en el eco de aquella vieja melodía sentí que mi propio tiempo, al igual que el del reloj, empezaba a correr de nuevo. Una semana después de la resurrección del autómata de Elena, entró por la puerta un cliente con un cronógrafo de regata, una pieza compleja con
múltiples complicaciones que había pertenecido a su padre. El hombre lo depositó sobre el mostrador con la desesperanza de quien presenta un caso perdido. Mis manos se adelantaron por puro instinto, pero entonces me detuve. Miré a Leo, que observaba la pieza con una curiosidad intensa y profesional. En un impulso que sentí que venía de alguna parte más allá de mí mismo, di un paso atrás. «Es todo tuyo, muchacho», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Desde el diagnóstico hasta la entrega. Yo estaré aquí en mi mesa, pero no diré una palabra a menos que me la pidas». El cliente me miró con alarma, pero en los ojos de Leo vi brillar un destello de gratitud y de feroz determinación. El último examen había comenzado. Me retiré a mi propio banco de trabajo, fingiendo estar absorto en la limpieza de una vieja caja de reloj, pero cada fibra de mi ser estaba pendiente de él. Lo observaba de reojo, viendo cómo desplegaba su propio ritual. Extendió su paño de trabajo, organizó sus herramientas con una lógica impecable y antes de tocar un solo tornillo, dedicó casi media hora a estudiar el mecanismo con la lupa, tomando notas y dibujando pequeños esquemas en su libreta. No había rastro de la antigua impaciencia. Sus movimientos eran una danza precisa y económica, cada gesto con un propósito claro. Desmontó el cronógrafo con la seguridad de un veterano, colocando cada minúscula pieza sobre su diagrama impreso, creando un mapa visual que le permitiría volver sobre sus pasos. Sin error, estaba presenciando no la imitación de mis métodos, sino la ejecución de un sistema propio, forjado a partir de mis enseñanzas, pero perfeccionado por su propia mente. Llegó a un punto crítico al enfrentarse al módulo del cronógrafo, un entramado de palancas y ruedas de pilares que deben estar sincronizadas con una precisión de centésimas de segundo. Vi cómo una de las levas de reinicio no volvía a su posición cero con la nitidez necesaria. Mi corazón dio un vuelco y mis manos dispararon sobre mis herramientas, el instinto de intervenir gritando dentro de mí, pero me contuve, mordiéndome la lengua. Leo se detuvo, no se frustró. Dejó las pinzas, se reclinó en su silla y simplemente observó durante varios minutos. Luego, en lugar de forzar la pieza, como habría hecho el antiguo Leo, cogió un bruñidor y pulió sutilmente el borde de la palanca adyacente, eliminando una rebaba casi invisible que estaba causando la fricción. Había diagnosticado el problema en su raíz, no en su síntoma. En ese momento, supe que ya no necesitaba mi red de seguridad. El montaje final fue una sinfonía silenciosa de destreza y concentración. Cada puente encajaba en su lugar, cada tornillo era apretado con el par justo, cada joya recibía su microscópica gota de aceite. Finalmente, con el mecanismo completamente ensamblado, llegó el momento de la verdad. Sostuvo el reloj en la palma de su mano, le dio cuerda con delicadeza y acercó el oído. Yo contuve la respiración. Un instante de silencio tenso y, entonces, el sonido más hermoso del mundo. Un latido limpio, rítmico, vigoroso y perfectamente simétrico. El corazón del cronógrafo volvía a latir. Leo levantó la vista, no con la euforia de un niño, sino con la satisfacción serena de un artesano que confía en su trabajo. Cruzó su mirada con la mía a través del taller y asintió levemente. No hicieron falta palabras. El círculo se había cerrado. En ese instante, una paz inmensa, una que no sentía desde que Elena vivía, me inundó por completo. El viejo temor que me había atenazado durante años, el miedo a que todo este saber, esta pasión acumulada por generaciones, se desvaneciera conmigo en el silencio, se disolvió como la niebla matutina. Ya no era el último de una estirpe, era el primer eslabón de una nueva cadena. Di gracias en silencio a Dios, al universo, a la casualidad que trajo a este chico a mi puerta.
Le había enseñado a reparar relojes, pero él me había enseñado algo infinitamente más valioso, que el verdadero propósito de una vida no es acumular conocimiento, sino asegurarse de que florezca en otras manos, de que se renueve y evolucione. Mi taller ya no era un mausoleo del pasado, sino la cuna de su futuro. Cuando el cliente volvió a recoger su reloj, fue Leo quien se lo entregó. No se limitó a decir, ya está arreglado. Abrió la caja y con una paciencia y una claridad que me llenaron de un orgullo casi doloroso, le explicó la naturaleza del problema, el ingenio del mecanismo y la belleza de su funcionamiento restaurado. Vi en la cara del cliente no solo la alegría de recuperar una herencia, sino un nuevo respeto por el arte que contenía. Leo no solo había reparado un objeto, había transmitido su valor, su historia. Mientras los veía hablar, comprendí que el legado estaba a salvo. No solo había aprendido la técnica, había heredado el alma del oficio, y supe, con una certeza absoluta, que el tiempo de este taller seguiría latiendo mucho después de que el mío se detuviera. Comparte si alguna vez has transmitido o recibido un legado así.